Capítulo 9. Cambio de realidad. Ethan, cabaña de su abuelo. Domingo 22 de enero del 2102, 8:16 am. Mis pasos eran lo más silenciosos que podía hacerlos en este momento, mis pies se enterraban en la profusamente hasta un poco debajo de la rodilla en ese momento. El frío me azotaba constantemente con cada respiración calmada que daba en ese momento, necesitaba encontrar un lugar alto. Mientras la naturaleza canta y los árboles chirriaban, sus ojos vagaron por el profuso bosque en el que estaba en ese momento. Su mirada se alzó hacia los troncos de los árboles, haciendo que asintiera para sí mismo a la par que se acercaba al tronco de uno de los árboles que había por la zona. Su mano se afianzaba sobre un rifle de caza un tanto que tenía en su mano derecha, mirándolo de reojo, vio las inscripciones que había hecho con sus iniciales en el mango de la misma con el cuchillo militar que tenía enfundado en la parte posterior de su espalda baja de forma horizontal. Agarrando la correa que estaba atravesando su pecho, la acomodó arrastrando la misma hacia su espalda, haciendo que el rifle quede cruzado en la misma, facilitando el movimiento como el futuro acceso a la misma si la llegaba a necesitar en algún momento. Por lo que una vez preparado, se frotó las manos en un intento de calentárselas usando la fricción. Se las llevó a la boca de forma conjunta y exhaló profundamente en las mismas, e inmediatamente estas se calentaron y se humedecieron un poco en el momento. El vapor caliente salió por las aberturas de las mismas, haciendo que flotaran y se extendieran por el aire. Una vez sus manos se calentaron, miró hacia arriba. La luz del día atravesaba las ramas y las hojas resistentes al frío de los pinos. Pudo sentir como algunos de esos pequeños rayos le chocaban contra la cara, haciendo que una sensación agradable se extendiera desde su cara hasta su cuerpo. Realmente era algo relajante. Después de unos momentos de estar disfrutando la sensación, suspiró en decepción al sentir que la misma se iba. Enfocando sus ojos a través de las hojas del árbol, pudo ver que la causa fue una nube que pasaba por el lugar. Por lo que volviéndose a enfocar en lo que estaba haciendo antes, levantó su pie para colocarlo sobre una de las ramas del tronco delante suyo. Paso a paso se acercaba lentamente hacia el palo más alto que había en el lugar, así como más lejano de la seguridad que brindaba el suelo en este momento. Sus manos se agarraban y afianzaban de forma segura en las aberturas naturales que ofrecía el árbol, haciendo que la sensación seca y carrasposa de la corteza de la madera entrara en contacto con su sentido del tacto. El olor a madera húmeda y a distintos mohos entraron por su nariz mientras se oxigenaba para seguir subiendo, siguió de esa manera por unos segundos, hasta finalmente llegar a la rama que quería. Una vez en la misma, tuvo que mover el rifle hacia adelante a la par que se acomodaba su espalda apoyada contra el tronco del árbol. Inmediatamente una brisa sacudió las hojas de los árboles levemente, haciendo que un escalofrío subiera por la espalda de Ethan a la par que este mismo optó por abrazarse con sus propios brazos. Aún con un saco grueso de color negro, una bufanda nueva de color café, ya que la que tenía fue destrozada mientras caía por el obelisco. Junto con su chaqueta de cuero con el interior enfundado en lana. Hacía que de todas formas el frío fuera un oponente feroz para él. Aunque no iba a negar que era una de sus temporadas favoritas del año, después de todo había mucha tranquilidad durante estos meses. El gorro de lana de color vino tinto ayudaba a que sus orejas no sufrieran tanto, así como ayudaba a mantener su cabeza a temperaturas aceptables durante un buen tiempo, aun si estaba en la intemperie como en ese momento. Exhaló nuevamente. Hace 3 semanas la capital de Iowa, Des Moines, fue borrada casi completamente del mapa, haciendo que toda la gente que estuviera en su interior muriera instantáneamente luego de la explosión térmica que se causó en el centro de la misma. Nina Six me trajo a la casa de mi abuelo mientras estaba en pésimas condiciones, sin ella, no hubiera capaz de salir de esa situación. Y pensar que a cambio de verla sufrir hizo que casi lo mataran a los dos, realmente la vida un tanto injusta para las personas en general. Su vista se bajó a sus pies que se estaban balanceando levemente en el aire al lado del tronco, llevaba puesto botas militares adaptables. Estas no eran tecnológicas, era una tela biológica y química que se adaptaba según lo viera la situación. Un ejemplo perfecto sería en este momento, lo mantiene caliente, seco, y totalmente seguro de daños externos.
Lo único malo, es que no tiene la capacidad de adaptarse al pie, viene con tallas únicas. El sonido de unas ramas partiéndose llamó su atención, haciendo que su mirada se alzara inmediatamente hacia arriba, esperando nuevamente a que el sonido apareciera nuevamente. Sus sentidos estaban totalmente en pie de letra en ese momento. Otra vez el sonido de otra rama moviéndose hizo que lentamente su rifle de caza se acomodara y su hombro, a la par que se levantaba levemente con sus dos manos sobre la misma arma. Mientras me recuperaba de dolor masivo que me dio en el cuerpo, sobre todo en la espalda. Nine Six logró sacar una vieja radio de entre todos los cacharros que tenía guardado mi abuelo. Lo único malo es que tenía que utilizar su propia energía para que la radio funcionara sin baterías funcionales que la alimentaran. Nos enteramos al pasar de los días en lo que sucedía alrededor del mundo. La información era vaga, bastante desordenada. La razón era sencilla, todas las pocas personas que seguían con vida no eran adultos o personas experimentadas, eran solamente jóvenes con poca experiencia previa en las estaciones de radio. Estaban haciendo lo posible para que la gente se pudiera comunicar correctamente. Y pudieron hacerlo, pero no por mucho tiempo. Nuevamente otro sonido apareció dentro de sus sentidos, esta vez el de pasos delicados atravesando la capa suave de la nieve. A unos cuantos metros de él estaba. Por lo que acomodando su vista sobre la mira telescópica de por 4, se dirigió rápidamente hacia lo que aparentaba ser el origen del sonido. ¿Un ciervo? Ante aquella pregunta, movió un poco la manilla de enfoque de la mira, haciendo que la misma se aclare mucho más. Pudo ver cómo se generaba movimiento en uno de los arbustos, haciendo que su respiración se volviera casi invisible al instante. Su dedo aún se mantenía afuera del gatillo, completamente estirado. No se podía precipitar, tenía que mantener la calma, no sabía qué podría estar ocasionando eso, no quería matar a un ser humano. Aún si la mayoría de la población de la humanidad murió, eso no significa que no pueda haber jóvenes por esta zona aún vivos. Pero realmente lo duda, el lugar más cercano de esta casa estaba completamente destruido, pero de todas formas seguía siendo una posibilidad. Además, no quería gastar munición de forma innecesaria cuando esta de por sí ya escasea para ellos dos. Pudo ver cómo el aire soplaba hacia su dirección. Si eso era un ciervo no lo iba a descubrir, al menos que el viento cambiara de dirección para olfatearle. Y teniendo en cuenta en el lugar en donde estaba, podría obtener un tiro limpio sin ser visto en el proceso. El arbusto nuevamente empezó a moverse, haciendo que nuevamente su atención se centre únicamente en ese lugar. El viento chocó fuertemente contra el lugar nuevamente, las hojas de los árboles se balanceaban lentamente, haciendo que nuevamente otro escalofrío le subiera por la espalda. Finalmente, algo pareció alzarse entre las hojas del arbusto. Unas orejas paradas y de color beige sobresalieron de las mismas, haciendo que Ethan entendiera que efectivamente lo que vio era un ciervo que estaba comiendo. Parecía mayor, por lo que no habría problema si lo mataba. Sorprendentemente, las provisiones que le había pedido al taxista que le entregaran a su casa le duraron un poco menos de un mes para 2 personas. Ciertamente solamente era una bolsa relativamente grande, pero, de todas formas, con solo él comiendo, esa comida le iban a durar otras 2 semanas más, y si las racionaba tal vez durante otro mes. Con el frío natural, y si secamos la carne, esta puede llegar a durar un buen rato. Si no recordaba mal, tenía sal para colocarle a la carne, a la par que la secaban a la luz del sol durante al menos 3 días. Y esa carne le podría durar para al menos un mes mal racionado. Teniendo en cuenta que los supermercados no eran una opción obvia, sería mejor que obtuvieran su propia comida de la naturaleza. Siempre y cuando respetaran el ciclo de este y solo mataban a los necesarios, todo en teoría debería de estar bien durante un buen tiempo. Aunque también deberían de pensar en otra forma de alimentarse, tal vez deberían de cultivar cuando entre la época de primavera en poco menos de 2 meses. Peor el tema sería conseguir la semilla. El centro de su mira se centró de forma levemente tambaleante en la cabeza del ciervo, el cual estaba masticando una parte del pasto que había quedado debajo del arbusto. ¿Quién era que recibía todo el frío y la nieve? Es increíble pensar que toda esta nieve hace unas semanas no estaba por la onda térmica, aunque por la tormenta de nieve que pasó 2 días después, ahora todo estaba como antes. Pudo ver cómo este estaba completamente relajado, a la par que sus orejas encima de su cabeza se movían de un lado a otro en busca del peligro que podía estar en cualquier momento. Tristemente, él era más inteligente que el ciervo, por lo tanto, él ganaba esta vez. Llevando lentamente su dedo estirado al interior del gatillo lentamente, a la par que estabilizaba su propia respiración, a la par que la mira se estabilizaba justo en el torso del ciervo. Lentamente su dedo empezó a presionar el gatillo, aún sin jalarlo por completo. Te tengo.
Susurrando aquello para sí mismo, apretó el gatillo del arma, haciendo que la bala saliera a una velocidad imperceptible para la vista de la boquilla del arma. El humo de la explosión de la bala hizo que de la boquilla saliera pequeñas chispas de la misma, haciendo que, por el calor generado, ésta soltara una pequeña cantidad de vapor por el calor de la misma luego de disparar. Vio como la bala estrellaba efectivamente contra el ciervo, haciendo que este mismo saliera disparado hacia el suelo por el retroceso de la bala. Pero para sorpresa de Ethan, vio como este mismo se paró aún con la herida de bala y salió disparado de la escena. ¡Oh, no! No voy a perder a mi presa. Gritando en el aire aquello, se acomodó el rifle a un lado de él, a la par que se deslizaba por el tronco en el que estaba sentado y se colgaba del mismo. Para después caer al suelo para luego rodar al impactar contra la nieve para amortiguar la caída un poco en el proceso. Una vez parado sobre la tierra, y nuevamente con la mitad de sus pantorrillas en la nieve, empezó a moverse lo más rápido que podía por medio de saltos en la nieve. Tenía que agradecer que estaba en buena forma física, porque hacer esto en realidad cansaba a otro nivel. Rápidamente se movió hacia donde estaba el ciervo anteriormente, permitiéndole caminar con relativa normatividad ya que la nieve no era profunda en esa parte en donde estaba. Sus ojos se movieron hacia las manchas de sangre que estaban en el lugar. Si lo seguía, podría sacarlo de su sufrimiento, o simplemente encontrarlo de una vez muerto. De todas maneras, era comida. Colocando su rifle de caza en su espalda de forma cruzada, se volteó hacia donde se dirigía la sangre, y sin mucha más dilación de por medio, salió corriendo a la par que seguía los rastros de sangre. Saltando un tronco tumbado en la mitad del bosque, siguió mirando las huellas, la sangre y las ramas rotas que va encontrando de por medio. Nine Six en este momento está cuidando la casa, tanto como está tratando de comunicar por medio de los satélites a mi familia en Washington. Pero no tenía muy buenas esperanzas. Hace una semana que dejamos de recibir por completo cualquier indicio de una señal de radio. Tal vez no puedan encontrar a su familia, pero de pronto sí hay gente que los ayude a ello. Aunque, dudaba que no fueran más que unos muchachos que no tienen ningún tipo de conocimiento sobre la supervivencia. Podría ayudarlos, pero después tendrían que irse, solo serían una carga para ellos. Ya los ayudo y les enseño lo básico para que vivieran por su cuenta tal y como lo hizo su abuelo con él en su tiempo. Disminuyó su velocidad cuando vio al ciervo detenido en la mitad de un claro. Por lo que, tumbándose cuerpo a tierra entre unos matorrales, sacó su rifle y le apuntó. Lentamente, movió el cerrojo hacia atrás, haciendo que el casquillo caiga a la nieve, amortiguando el sonido de la caída. Empujándolo nuevamente ya con una bala en el cerrojo, hizo que la misma estuviera completamente cargada. Poniendo su ojo sobre la mira, pudo ver cómo el ciervo estaba empezando a tambalearse de lado a lado, solo había que mirar cómo la nieve debajo de él estaba completamente roja para entender lo que sucedía. El viento nuevamente sopló, pero a diferencia de la vez anterior, el mismo empujó desde atrás de Ethan. Inmediatamente después de ello, el ciervo se recompuso a la par que su nariz empezaba a moverse a un lado a otro al igual que sus orejas. Y antes de que pudiera asegurar el disparo, él mismo salió corriendo hacia otra dirección del bosque. ¡Maldición! Reprendiéndose por ese error de su parte, se levantó de su lugar a la par que se colocaba nuevamente el rifle a su espalda. Reanudando la persecución que estaba haciendo hace un rato. Siguiendo los rastros de sangre entre el bosque, tuvo que evitar y saltar varios obstáculos para alcanzarlo nuevamente. Tenía que admitir que ese ciervo tenía tenacidad para no morir. Sus pasos hacían crujir la nieve que estaba debajo de él, su respiración levemente agitada hacía que con cada exhalada saliera una nube de vapor que dejaba una estela a sus pasos mientras corría siguiendo el rastro. Nine Six sabía que él en este momento estaba cazando para su supervivencia, después de todo no quería salir sin que ella tuviera esa información. Es cierto que no necesita comer o tomar agua para su supervivencia, lo único que necesita es energía. La cual la obtiene cuando está expuesta al sol. Si no se sobreusa, la misma puede llegar a durar más de una semana. Pero se demora un poco en recomponerse, un par de horas sería suficiente para que tenga la batería llena. No sabía mucho más, ni tampoco sabía dónde guardaba esa energía o sus propios recuerdos. No parecía alterada cuando todos los servicios cayeron, o cuando la base de datos no funcionaba. Tal vez ella misma tenía una forma de guardarlos en su cuerpo sin la necesidad de una nube. No lo sabe, y nunca creía que se le fueran a responder esas preguntas. Después de todo, prácticamente Nine Six es una tecnología que nadie puede comprender excepto por su propio creador. El cual, por cierto,
también desconocía por completo. Parando de forma paulatina su andar, pudo ver como delante de él, estaba tirado en el suelo el ciervo que había herido hace unos momentos. Pudo ver como la respiración del mismo era lenta, forzada y silenciosamente dolorosa. Miró al ciervo y este pareció devolverle la mirada en ese momento. Parecía tan cansado. Lo siento, pero ya sabes cómo funciona esto. Mencioné con cierto pesar en la voz mientras me acercaba lentamente hacia donde estaba el mismo tirado, y sin poder hacer nada para cambiar su destino, este solamente me dejó de mirar para observar el horizonte en ese momento. Por lo que una vez delante de él, me arrodillé a su altura para después colocar su mano sobre su pelaje en la zona lateral de su pecho. Eras tú o yo, amigo, es un ciclo. Acariciando lentamente el pelo del ciervo, pudo ver cómo la sangre se escurría debajo de él lentamente. Ya era hora de sacarlo de la agonía que sentía. Dirigiendo su mano a su espalda detrás de su chaqueta, agarró el mango de su cuchillo, de forma rápida lo desenfundó y lo observó durante un rato el reflejo de su propia cara en el mismo. Realmente no esperaba alguna vez usar este cuchillo, pero mírenlo, ahora estaba cansando para sobrevivir. Suponía que la vida daba vueltas, aun si no quería que sucediera. Tranquilo, ya se va a acabar, o al menos para ti. Acercándome, coloqué el cuchillo cerca del corazón del mismo a la par que apretaba mis labios. Por lo que, sin pensar, clavo el mismo cuchillo dentro de él. La sensación transmitida por medio de las vibraciones del cuchillo es lo más desagradable que había podido experimentar. Sientes exactamente como el mismo atraviesa la carne y abre las fibras a la fuerza, para que al final, solo claves el cuchillo en un músculo que se sentías perfectamente como se estaba moviendo hace un momento. La sensación crepitante en mi estómago amenazaba a salir, pero manteniendo a raya aquellos sentimientos, pude terminar con el trabajo que comencé hace unos minutos. Realmente, hace mucho que no mataba a animales, pero nunca mato a algo con el tamaño de un ciervo, muchos menos que tuviera unos ojos tan humanos en el momento de su muerte. Era inevitable que se sintiera mal al respecto. Sacando nuevamente el cuchillo del pecho del alce, sintió de nuevo la desagradable sensación de hace un momento, pero de reversa, haciendo que el vacío que sintió en su estómago volviera nuevamente. Viendo nuevamente la hoja de su cuchillo, pudo ver cómo el mismo estaba manchado completamente de sangre fresca, y el desagradable olor del mismo se filtró hacia su nariz, haciendo que su cara se frunciera en un desagrado notable. Por lo que, limpiando el cuchillo con su chaqueta de cuero, deslizando la parte plana por encima de la misma, volvió a guardarlo en su funda de la espalda. Dejándolo con un cadáver con un ciervo, ahora la pregunta que debió de preguntarse desde un principio pasó por su cabeza en ese momento. Haciendo que se riera levemente avergonzado de sí mismo por lo bajo. Ahora, ¿cómo se supone que lo lleve para la casa? Claramente el ciervo tenía un volumen y tamaño mayor que él, sería físicamente imposible para él en ese momento. Por no mencionar que comunicarse a distancia con Ninesik sería imposible sin su manilla, la cual quedó completamente rostizada después de la explosión PEM. Inutilizándolo en el proceso, ahora solamente estaba en su habitación de la cabaña en forma de decoración. Pero antes de que pudiera hacer que algo se le ocurriera en su cabeza, el sonido de un arbusto cerca de él hizo que sus sentidos se alertaran rápidamente. De un movimiento rápido y entrenado el rifle con un movimiento de su hombro y brazo hizo que por la fuerza detrás de los dos movimientos el rifle terminara en las manos de él. Apuntó rápidamente de donde parecía venir el sonido. Ya es la segunda vez que le sucede, esta vez en el día, tendría demasiada suerte si es otro animal que puede cazar sin morir en el intento. Además, ya no necesitaba más comida, con lo que va a obtener con el ciervo es más que suficiente. Inmediatamente cuando apuntó el arma a ese lugar, el arbusto dejó de moverse espontáneamente. Lo cual ciertamente le dio mala espina, nada corrió del lugar o siguió como si nada, tal y como lo haría un animal normal al ver un humano. Entonces, era algo más que un animal. ¿Un humano tal vez? ¿Quién está ahí? Grité en advertencia con el tono de voz más serio que podía reunir en ese momento, pero al ver que no había movimiento, le hablé nuevamente. Ya revelaste tu ubicación, es mejor que salgas. Agregué, finalmente pude ver cómo el mismo arbusto empezaba a moverse. Levantándome lentamente me acerqué al lugar de forma lenta y pausada, mis pasos nuevamente resonaron por el lugar al igual que mi respiración. Por lo que, de una buena vez en el lugar, moví con mi mano que no estaba en el gatillo la hierba, solo para no ver nada en el lugar. Suspirando un poco más calmado, dejé caer el arma de mi mano, haciendo que ésta se cuelgue de mi hombro por la correa que la sostenía. Tal vez solo fue el viento, después de todo hay brisas bastante suaves que mueven las hojas de los árboles.
Convenciéndome a mí mismo de eso, me volteé para ver el cuerpo del ciervo tirado en el mismo lugar en donde lo dejé. Rascándome la nuca con una mano, sentí como mis opciones eran limitadas ya llegados a este punto. Un disparo sonó por el aire, haciendo que mi cuerpo se tensara inmediatamente. Pude sentir como el aire al lado de mi pierna derecha se cortó al instante, por lo que bajando lentamente la mirada pudo ver la marca de un disparo no muy lejos de él, además de sentir un corte no muy profundo en su pierna. Levanta tus manos. Aquella voz amenazante sonó detrás de mí a la par que se acercaba lentamente hacia mi posición. Podía sentir el agudo dolor de su pierna siendo transportados por sus nervios, así como la sangre caliente empezando a derramarse de la herida hacia abajo, manchando su ropa en el proceso. Por lo que, ignorando el dolor de la herida, decidió alzar sus brazos hacia arriba. No quiero hacerte daño. Le dije de la forma más amable y calmada que podía soltar en ese momento. Pude ver cómo bufaba divertida mientras colocaba la boca de lo que parecía ser una pistola en mi nuca, permanecí quieto y sin tensar mi cuerpo. Mi abuelo me sometió a muchos tipos de situaciones, y entre esas estaba una parecida a esta. ¿De qué estás hablando, niño? Estoy más que segura de que nunca vas a poder hacer algo contra mí, ahora mismo no puedes hacer nada. Mientras la voz femenina decía eso, pude sentir cómo me palpaba alrededor de mi cuerpo, en este momento me estaba registrando en busca de algo que se le sea útil. Puedo saber que está sola, y está demasiado confiada en el hecho de que no le voy a hacer nada. Eso, es algo de hecho, que los amenazadores siempre hacen. Por lo que en el momento en donde encuentran algo interesante de la persona a la que están registrando, son exactamente el momento en donde menos se esperas en donde actúes en su contra. Solo tenía que esperar. En el momento en donde sintió que las manos de la persona pararon al sentir la funda de su cuchillo en su espalda, pudo sentir cómo tembló levemente de la emoción. Al parecer sabía lo que tenía en ese momento, pero lastimosamente no se lo iba a permitir. Rápidamente antes de que el sujeto pudiera reaccionar adecuadamente, se agachó a la par que se deslizaba para voltearse para después patear las piernas de la persona en cuestión. Después de ello, un disparo sonó en el aire mientras caía pesadamente contra la nieve, haciendo que las aves de la cercanía revolotearan afuera de los árboles en los que se apoyaban. Pudo ver cómo al momento de caer el arma se soltó de la persona que lo estaba amenazando, por lo que sin desaprovechar ningún momento. Se tiró a la pistola mientras pateaba al tipo en un costado sin contenerse para nada, haciendo que él mismo se tirara boca abajo mientras se agarraba el costado. Por lo que una vez con el arma en su posesión, presionó el botón del cargador a la par que lo agarraba con el otro. Con la mano que estaba agarrando el cargador, jaló para atrás el martillo del arma, haciendo que la bala dentro de la recámara saliera afuera de la misma. Te dije que no quería hacerte daño. Sentándose en el centro de la espalda del sujeto en cuestión, inmovilizándolo en el proceso con su propio peso. Para después proceder a quitar bala por bala del cartucho que había sacado de la pistola, para después solamente tirar el mismo ya vacío hacia un lado. Te lo advertí, pero de todas maneras lo hiciste, y por la voz que tienes puedo decir que eres una mujer levemente mayor, quizás de 20 o 21 años. Agregó mientras se levantaba encima de ella, dejándola tirada en el suelo. Otra opción era golpearla con la culata de su rifle cuando apenas se volteara en el estómago, pero realmente no quería dejar a alguien sin aire en la mitad de un bosque lleno de animales. Aunque debía de agradecer que la gran mayoría de depredadores estaban invernando, pero eso no quitaba el hecho de que no podía evitar humillar un poco a esa mujer. No me lo tomes a mal, pero en serio tú misma te lo buscaste. Comenté mientras me estiraba, ocasionando que sus articulaciones traquearan mientras se estiraba. Puedes que te demores un poco volviendo a encontrar a tu pistola, y colocando de nuevo las balas dentro del cargador, pero eso es lo de menos. Volviendo mi mirada hacia el ciervo que había cazado hace unos momentos. Púdrete, Dijo la chica mientras se empezaba a levantar lentamente, permitiéndole ver finalmente la cara. Definitivamente era una cara que representaba a una chica ruda, por no mencionar la gorra con el pelo atado en una bola que sobresalía en la parte de atrás, mientras que unos mechones caían al lado de la cara. No me empezaré a pudrir al menos que me muera, señorita. Le respondí mientras la miraba a los ojos mientras metía mis manos en mis bolsillos. Solamente causé con mi mirada que su respuesta se afilara aún más sobre mí. Las miradas no matan, más suerte para la próxima. Agregué mientras me empezaba a alejar lentamente del lugar. Me dirigí hacia el ciervo con la idea de utilizar una paja de hojas de árboles para arrastrar el cuerpo del animal para la casa, puede que ciertamente me demore bastante en hacerlo.
Pero simplemente es mejor que no hacer nada al respecto, por lo tanto, suspiré cansado. Oye, no es que me importe, pero ¿por qué me apuntaste con esa pistola? ¿En verdad tenías intención de dejarme muerto? Pude ver cómo esta misma solamente volteaba su mirada hacia un lado un poco avergonzada de mis palabras, haciendo que riera levemente. Solamente planeaba llevarme todas tus armas y lo que considerara útil, entre eso el ciervo que cazaste. Aceptó, mientras se sentaba sobre sus piernas a la par que miraba como todo a su alrededor estaban las balas que antes estaban en su cargador. Negué con la cabeza mientras señalaba al ciervo que tenía a mis espaldas, haciendo que la misma mujer me mirara sin entender lo que me quería decir. Bueno, llevaba en ese momento ropa que la mantenía caliente, pero era demasiado holgada para alguien de su talla. Al parecer ella solía usar ropa moderna al contrario de mí. Mira, sé que viste la oportunidad cuando viste a un ciervo herido cerca de ti, pero entre yo y te frustré los planes que tenían en mente, ¿verdad? Ante mi pregunta esta misma solamente chaqueó la lengua para después mirar hacia otro lado, se notaba enojada. Ciertamente quería la comida, pero al ver que alguien de tu edad acababa con la vida del ciervo te consideré como una amenaza. Después de todo, no es algo que se vea todos los días, no si consideramos lo que ha estado pasando. Tenía un punto, no se ve a alguien de mi edad haciendo esta clase de cosas, aún más si se trata de usar armas o de cazar. Pero para su mala suerte, no soy alguien normal, o por lo menos no del todo. Lo siento, pero no estoy interesado en cazar humanos, solamente necesitaba comida y me dispuse a cazar, eso es todo, ¿entiendes? Ella solamente me siguió con los ojos entrecerrados, lo cual solamente me hizo suspirar frustrado. Mira, si te hubiera querido muerta, te hubiera matado cuando tenía la oportunidad. Deja de ser tan paranoica, y te lo dice alguien que sobrepiensa las cosas. La mujer, aún terca aún con las palabras que le dije, se cruzó de brazos y me miró. ¿Y qué? ¿Acaso tengo que agradecerte por dejarme vivir? Hice una mueca notable en respuesta para después señalarme a mí mismo. ¿Acaso te lo pedí? Siquiera se ve que necesito que me des las gracias. Ante aquella respuesta de mi parte, pude ver cómo desviaba levemente sus ojos de mi mirada. Al parecer por fin capto que soy una persona tratando de sobrevivir, y que desde un principio no quería hacerle daño. Solamente se estaba defendiendo. Una brisa helada pasó por el lugar, haciendo que la herida de mi pierna se altere. Pude sentir inmediatamente cómo el sentido de dolor se multiplicó lo más que podía en menos de un parpadeo, haciendo que frunciera el ceño mientras movía levemente mi pie. Pude ver cómo la misma persona que derribó por su cuenta se dio cuenta de ello. Lo siento, ya sabes. Por dispararte en la pierna, no es como si ahora abundaran recursos médicos. Yo solamente negué de un lado a otro mientras sentía como el dolor disminuía, podía curarse una vez llegara a casa, pero con la herida ahora sí era imposible llenar la carne de ciervo. Pero si la mujer necesitaba comida, y él solo necesitaba algo para el mes. Entonces podría hacer algo para que los dos salieran beneficiados, no sabía si sería una buena idea, pero por lo menos podría llevar la mitad del ciervo sin problemas si lo dividían en ese mismo lugar o en una cueva cercana. No era muy higiénico, pero como dice el dicho, no hay nada que el fuego no pueda matar, por lo tanto, todas las bacterias obtenidas morirán al ser cocinadas, por lo que eso era lo de menos en ese momento. Asintió para sí mismo mientras volvía a mirar a la mujer que empezaba a recoger las balas que le había sacado del cartucho. Está bien. Te propongo un trato. Aquello llamó la atención de la mujer, haciendo que se volteara hacia donde estaba ella en ese momento. Ethan solamente la miró directamente a los ojos a la par que empezaba a hablar nuevamente. Mira, te voy a ser directo. Mirando su propia herida en su pierna, no pudo evitar fruncir el ceño ante la incomodidad que sentía. La sangre se escurría por la bota hacia la nieve debajo de la misma, haciendo que la nieve se cayera en la misma, manchándola de un rojo característico del mismo. Aunque ya estaba parando de sangrar, probablemente las plaquetas ya estaban haciendo de las suyas. Con la herida que me hiciste, no puedo cargar al ciervo por mí mismo en este momento. Por lo tanto, te ofrezco la mitad del mismo y yo me llevo la otra mitad. Pude ver cómo se notaba levemente sorprendida ante lo que dije en ese mismo momento. Tengo que cuidarme a mí mismo, pero también se nota que necesitas la comida. Estás pálida y la fuerza detrás del golpe que te di no era lo suficientemente fuerte como para dejarte tanto tiempo en el piso. Pude ver cómo ante eso ella se molestaba, pero si no lo negó, significa que en realidad necesita la comida. Se veía bastante débil, aun si trataba de esconderlo detrás de esa carcasa de terquedad que traía consigo. Así que, ¿qué dices? ¿Aceptas?
Acercándome hacia donde estaba ella, le estiré la mano para que la agarrara y aceptara el trato, además si quería, la ayudaría a pararse del suelo en donde la tumbé en primer lugar. Pudo ver cómo la mujer en cuestión se le quedó mirando la mano expectante durante un rato. ¿Qué estará pensando? No tiene nada que perder en este momento, además, si planeaba buscarlo y atacarlo mientras estaba en la cabaña con un grupo de gente. Pues digamos que no le iba a ir muy bien con él y Nine Six en la casa, no le sorprendería que algunas personas ya hayan considerado que el mundo se está acabando, y por lo tanto harán lo necesario para sobrevivir. ¿Qué tanto miras? No tengo todo el tiempo del mundo y mi brazo se está cansando. Ante aquello comentario de mi parte, pude ver cómo la mujer solamente chasqueó su lengua para alzó su mirada nuevamente para mirar a mis ojos. ¿Esto es una trampa? Preguntó notablemente desconfiada, haciendo que solamente me encogiera de hombros con mi mano aún extendida. Podía sentir cómo el frío empezaba a entumecer mi mano extendida. En realidad ser buena gente es difícil. ¿Acaso se ve como una? Realmente no estaba en mis planes recibir un disparo en mi pierna, por lo tanto, queda en tus manos la decisión. No es como si pudiera llevar esa cosa con mi pierna como esta de todos modos. Ella pareció darse cuenta de que en verdad no le estaba mintiendo, por lo que solamente entrecerró mis ojos conmigo y volvió a hablar. ¿Por qué haces esto? No sé, en realidad es más porque fue lo que me enseñaron desde pequeño. La idea de servir a los demás está bastante arraigada en mi cabeza, pero si tengo que defenderme no dudaré en hacerlo. Además, sería una pérdida de comida si dejo la mitad del ciervo aquí. Considéralo mi buena obra del día, además ya te dije el resto de las razones hace un rato. ¿Qué más necesitas para llevar tu parte de la carne? Realmente no sabía qué más decirle para que se llevara la carne en este punto. Por lo que moviendo mis dedos hacia mis dedos mientras me inclinaba me hizo en enfatizar ese punto. Es un ganar, ganar, no tienes que ganar. Solo acepta la carne y llévatela. Agregué, duré unos segundos en esa posición antes de que ella suspirara. Al parecer por fin entendió. Finalmente llevando su mano helada y húmeda por la nieve se agarró la mía en un apretón, poco después la jalé hacia arriba ignorando el dolor punzante en mi pierna derecha. Cuando se paró al frente de mí, me di cuenta de que éramos de la misma estatura, lo cual me sacó levemente fuera de onda. Está bien, acepto tu trato. Finalmente me dijo de forma menos amenazante que hace unos momentos. Pude ver cómo colocaba sus manos en su cadera mientras me miraba a los ojos. Estábamos a menos de 1 metro del uno del otro. Pero viendo su posición, supe que no me atacaría. Oh bueno, al menos eso aparentaba. Bien, creí que solamente lo ibas a rechazar. Sería una pena matar a un animal solo para poder llevarme parte de él. Después de responderle, me giré para ver al venado tirado en el suelo. Ahora un gran charco de sangre estaba manchando la nieve debajo de él, y el olor nauseabundo que venía de la misma solamente se multiplicó. ¿Qué es lo que tienes en la espalda? ¿Eras parte de una pandilla o algo? Preguntó mientras se colocaba a mi lado, manteniendo cierta distancia de donde estaba en ese momento. Tal vez se está refiriendo al parche que le coloqué a la chaqueta para que todavía fuera funcional. No, no pertenecía a una. Ni siquiera soy el tipo de persona que se colocaría en un tipo de banda como esa. Le volví a responder mientras me acercaba hacia el ciervo a la par que sacaba unas bolsas de plástico que había en mis bolsillos. Nine Six se las había dado antes de salir, suponía que de pronto le sucedería eso. Puede sonar raro o patético, pero definitivamente le daba escalofríos que alguien lo conociera tan bien como lo hace ella. Además, ahora que lo pensaba, no le había dado las gracias de manera adecuada cuando le salvó la vida. Tal vez, le haga algo especial para ella en forma de agradecimiento. Ah, creí que eras un motero o un gángster. Ya sabes, no todos los días se ve a alguien con una chaqueta de cuero con un estampado de alas un tanto curioso en la espalda del mismo. Entendía su punto, las chaquetas de este estilo se habían prohibido. Ya había explicado la razón hace un tiempo, sería una pérdida de tiempo volver a hacerlo. Deberíamos de agradecer que es invierno, todos los depredadores como los osos están invernando en este punto. Y por lo que sé, en esta parte del bosque en especial no hay lobos, estamos a salvo por el momento. Le comenté mientras me arrodillaba a la altura del cadáver, haciendo que mi herida se abriera nuevamente, ocasionando que empezara a sangrar nuevamente. ¡Qué fastidio! Me disculpe por la herida, mas no me voy a disculpar por el disparo, todavía no sé si eres de fiar. Entendía su respuesta y el razonamiento detrás de ello, pero de todas maneras nunca esperaba algo de ella. Moviendo su mano hacia la parte posterior de su espalda, desenfundó su cuchillo.
Pudo ver de reojo cómo la mujer se tensaba significativamente al verlo en ese momento. Nunca esperaba una disculpa por tu parte, por lo que no te preocupes por ello. Apretando nuevamente los labios en una línea, agarró firmemente el cuchillo en su mano derecha. Esto realmente no me gusta, pero no hay otra manera. Dijo para sí mismo, para después clavar de golpe el cuchillo en el abdomen del ciervo. Sintió como la sangre se manchaba en sus manos al momento de penetrar la piel. La sensación de incomodidad nuevamente apareció en su estómago, y junto con el dolor de la herida de su pierna hizo que su mente se desenfocara durante un rato en ese momento. Pero la voz de la mujer detrás de él hizo que nuevamente se enfocara. Eso es desagradable. Ethan solamente asintió mientras movía el cuchillo hacia un lado, dando como resultado que una gran cantidad de vapor saliera del interior del mismo. Dando a entender que aún conservaba su temperatura interna luego de estar durante un buen rato muerto. No te lo voy a negar, pero es lo que toca hacer en este punto. Además, no puedo dejar que su muerte se desperdicie. Pude escuchar cómo la mujer bufaba divertida mientras se empezaba a abrazar a sí misma, al parecer no era muy buena tratando con el frío. Es bastante raro lo que dices. ¿Acaso tienes experiencia matando animales, niño? Preguntó mientras me miraba desde atrás. Por mi parte solamente limpié el cuchillo a la par que empezaba a sacar los órganos del animal hacia afuera con las manos hacia afuera. No iba a mentir, era ciertamente desagradable, por no mencionar la sensación viscosa y el calor que tenía esta al entrar en contacto con sus manos. Lo había sentido con anterioridad, pero era mucho más frío y pequeño. Después de todo, los conejos no se comparan en nada con el tamaño de un ciervo como el de ese momento. Solía cazar animales con mi abuelo cuando era más pequeño, pero nunca había cazado a un ciervo. Es la primera vez que le quito los órganos a uno en pleno bosque, y es bastante desagradable. Ella solamente asintió entendiendo lo que quería decirle, aunque esta misma me miró de arriba hacia abajo. Veo que eres bastante bueno con la ropa antigua. Mencionó mientras me veía de espaldas, mientras terminaba de quitar los órganos del animal que maté, para después verse a sí misma de arriba hacia abajo, haciendo una mueca de desagrado. Mientras que yo apenas he podido acostumbrarme a las mismas, cuando la ropa que llevaba se dañó por la explosión de la ciudad. Agregó, recordando cómo su ropa se desdichó y se volvió una tela completamente negra que le triplicaba su tamaño. Tuvo bastante suerte en encontrar ropa en un carro accidentado durante el invierno, o si no hubiera muerto por hipotermia. Algo que sinceramente nunca se le había pasado por la cabeza con la tecnología que tenían a su disposición en la época actual. Bueno, no te equivocas en eso. Sacándola de sus propios pensamientos, vio como Ethan terminaba de quitar los órganos del animal, dejándolos todos los que podía afuera del mismo y apartándolo un poco lejos de donde estaba en ese momento. Desde antes que se detonara la explosión, Pem llevaba mi ropa antigua encima de mí, por lo que no tuve ese problema. Agregó mientras volvía a limpiar su cuchillo, necesitaba mantener el filo. La mujer en cuestión solamente lo vio extrañada ante lo que decía en ese momento, haciendo que no entendiera el razonamiento detrás de ello. ¿Por qué usarías ropa anticuada teniendo una que se adapta a todas tus necesidades de forma automática? Simplemente no tiene sentido alguno. Espera, explosión, Pem. Ignorando la última parte de la pregunta, Ethan solamente se encogió de hombros mientras se inclinaba encima del ciervo para después clavarle lentamente el cuchillo para después empujarlo hacia arriba, haciendo que la piel se separe de la carne que quería sacar. Mi abuelo era de la vieja escuela, además hay que decir que me gusta la ropa antigua. A comparación de la ropa actual, puedo decir que la antigua siempre ha tenido su toque. Aunque no tengo ningún problema para la gente que utiliza o bueno, utilizaba ropa antigua para vestirse. Mientras continuaba en el deber de quitarle la piel al ciervo, la mujer miró a su alrededor. Vio la Glock que traía consigo tirada hacia un lado, mientras que el cargador estaba hacia el lado opuesto. Por ni mencionar las balas que estaban tiradas y esparcidas en la nieve, y todo hecho en cuestión de segundos por un niño que iba en ¿qué? Preparatoria. Con suerte llegara a los 17 años de edad, sinceramente no esperaba que alguien fuera tan hábil a tan corta edad. Bueno, aunque no es como si ella fuera mucho mayor que él en realidad. Lo máximo que se podrían llevar son 6 años, incluso se podría considerar perfectamente como su superior o ser una maestra que apenas había salido de la universidad y que estaba haciendo sus pasantías. Pero este niño, independientemente de eso, en verdad fue capaz de desarmarla y herirla considerablemente, incluso él le avisó que no quería dañarla.
Solamente se burló de él, y cuando encontró la funda de lo que parecía ser una daga o un cuchillo se sintió feliz ante la posibilidad de utilizarlo para fines de defensa como de caza. Definitivamente algo invaluable cuando la ciudad más cercana a donde estaban ellos estaba completamente destruidos. No había carros funcionales, no había brazaletes que funcionaran, no había pilas o instrumentos eléctricos que funcionaran. Estaban completamente solos y por su cuenta. Pero bueno, cuando menos se lo esperaba ese niño le dio la paliza de su vida en menos de un parpadeo para ella. Y cuando menos se daba cuenta, había sido pateada en un costado y desarmada, incluso la humilló cuando empezó a quitarles las balas del cartucho de la pistola sentada encima de ella. Su dignidad se desvaneció luego de ello. Aunque no es como si tuviera mucha opción al respecto, ya llevaban días desde la última vez que habían comido. Necesitaba encontrar comida rápido o si no todos morirían o simplemente morirían débiles y sin poder hacer algo al respecto. No le deseaba eso ni al peor de sus enemigos. Dispararle en la pierna pudo ser un poco extremo, pero no podía arriesgarse simplemente a que usara el rifle que tenía en ese momento cruzado en su espalda. Había visto al venado herido y pensó que era su día de suerte, pero cuando apareció el niño pues tuvo que ingeniárselas para llevarse la comida a toda costa. No era amante de la violencia, pero si tenía que hacerlo lo haría con tal de que sobrevivieran durante un tiempo más. Al final, al parecer, herirlo llevó a que tuviera en cuenta su situación, se dio cuenta de lo mal que estaba. Por lo que le ofreció un trato, pensó las razones por las que lo haría, pero al final solamente terminó aceptando al ver que el chico solamente quería hacer que los dos se largaran y obtuvieran de aquí y ya. Oye, ayúdame con esto que ya casi termino. Sacándola de sus pensamientos, pudo ver cómo el chico estaba tratando de dar la vuelta al ciervo. Pudo observar cómo toda la piel del lado descubierto estaba la piel totalmente separada de la carne, era una vista incómoda. ¿Qué es lo que haces? Aún con mi pierna bien no podría darle la vuelta a esto, ven, ayúdame. Escuchándolo nuevamente se acercó hacia donde él estaba. Pudo ver perfectamente cómo las mangas y manos de este estaban completamente bañadas de la sangre del animal, haciendo que se sintiera notablemente incómoda al respecto. Por lo que, colocándose a su lado, posicionó sus manos abajo del ciervo a lo cual Ethan le siguió el paso. ¿Listo? A la de 3 empujamos hacia arriba, ¿listo? Asintió en confirmación mientras se preparaba para hacer fuerza con sus piernas. Bajó su mirada hacia abajo, y pudo ver cómo la herida que le causó seguía abierta, pero él seguía como si nada. Al parecer su tolerancia al dolor es bastante grande. A las 1. A las 2. Y a las 3. Ejerciendo fuerza sobre el cuerpo del ciervo, hizo que éste lentamente se levantara. Después de unos segundos finalmente lograron voltearlo. La nieve debajo de ellos tembló levemente ante el impacto del mismo, a la par que la sangre chapoteaba al otro lado, dejando ver por completo la mancha de sangre que estaba debajo del ciervo muerto hace un rato, haciendo que el olor aumentara aún más que antes. Maldición, el olor está aumentando. A este paso los lobos de otras zonas van a venir para aquí, toca apurar el paso. Escuchando lo que decía el niño, pudo ver cómo volvía a sacar el cuchillo para después empezar a quitarle nuevamente la piel al animal. Realmente no fue una buena idea degollarlo y quitarle la carne en este lugar. Podrían haber ido a algún lugar seguro para poder hacerlo con más calma, y escuchar la posibilidad de que los lobos vengan contra ellos. Si no fuera porque realmente necesitaba la comida, no se hubiera quedado en este lugar. De hecho, no hubiera dudado en salir corriendo. No es como si tuviera mucha opción, el ciervo es demasiado pesado como para levantarlo. La única opción de transportarlo a un lugar, pero eso hubiera dejado un rastro para que nos siguieran en caso de que los lobos hubieran llegado a este lugar por el olor. Por no mencionar el estado de mi pierna en este momento. Comentó a la par que terminaba de quitar la piel que tenía el ciervo, retirándola hacia un lado pudo ver la carne al rojo vivo estando completamente expuesta. Vio como el niño que acaba de conocer doblaba lo mejor que podía, y la ataba con una cuerda alrededor de la misma, dejándola completamente segura alrededor de la misma. Finalmente, con ayuda de la misma correa que mantenía la funda de su cuchillo en su espalda, logró amarrarlo y afianzarlo en ese lugar para que no se moviera en el lugar. Tal vez me sirvan de algo si logro tratarlas correctamente, tendré que preguntarle a Nine Six más tarde. Diciendo ello para sí mismo, bajó la mirada nuevamente a la carne del alce delante de ellos. El frío estaba bajando lentamente, señal de que estaba llegando el mediodía, y a partir de ahí tendrían una hora como máximo para poder moverse sin tener que preocuparse mucho del mismo. Arrodillándose nuevamente, agarró las bolsas que había apartado antes y las agarró.
Sacó su cuchillo de su funda y se dispuso a filetear lo más rápido que podía la carne que tenía delante de él en ese momento, pero al momento de completar el primero y meterlo en la bolsa, un escalofrío se subió por su espalda. El sonido de pasos pisando la nieve y otra que otra rama a sus alrededores hicieron que sus sentidos se alertaran lo más que podía hacer un ser humano como él en ese momento. Mierda, mierda, mierda. Pudo escuchar como la chica al lado de él se empezaba a espantar considerablemente después de ello, al parecer ella también lo notó. Sus ojos captaron movimiento furtivo a la lejanía del bosque que los estaba rodeando, debía de apurar el paso. Sus manos se movieron lo más rápido que podía mientras fileteaba los jamones o los muslos del ciervo, a la par que los metía a la bolsa lo más rápido que podía en ese justo momento. Sus manos se manchaban de sangre, e incluso su cara alcanzó a salpicarse un poco durante el proceso. Creo que deberíamos de irnos de este lugar. Mientras le gritaba en ese momento, terminó de quitar toda la carne que podía del muslo del alce, llenando la bolsa completamente. La cual el olor se aislaba gracias al plástico, a lo cual Ethan se lo amarró a la cintura. Rápidamente sacó la segunda y procedió con el lomo bajo del animal, que, a diferencia de los jamones, esta era mucho más suave a comparación del anterior. Haciendo que el cuchillo pasara y cortara más fácilmente la carne del mismo, y por lo tanto se mancha menos y fue más efectivo. Malditos lobos, debieron de escuchar el disparo que soltaste al aire hace poco. Volteando su cabeza hacia las balas y el arma que desarmó, se maldijo interiormente mientras seguía hablando. Recoge la pistola y colocarle las malditas balas, yo les daré algo para entretenerse. Sin esperar una respuesta de su parte, volteó su cuchillo militar a la parte de la sierra y bajó su mirada hacia la pata del animal ahora sin piel. Sin pensarlo mucho, agarró con su otra mano la pata y con la que tenía el cuchillo empezó a cerrar lo mejor que podía la pata del animal. Podía sentir como la poca sangre que quedaba en el cuerpo del animal empezaba a salpicarle por todas partes, incluyendo un poco en su propia boca. El sonido desagradable de un hueso desgarrándose tembló por sus brazos hasta llegar hasta su torso, luchó por no sentirse físicamente mal por lo que estaba sucediendo. Poco después, la pata del ciervo fue completamente despegada del resto de su cadáver. Levantándose rápidamente con esta en su mano, se dio la vuelta y la tiró con todas sus fuerzas entre los matorrales del bosque. Inmediatamente después de ellos, pudo ver como algunas siluetas se dirigían rápidamente hacia allí, haciendo que algunas siluetas y sonidos de pasos se dirijan hacia donde tiró la pata del animal que estaba al lado de él. Pudo escuchar cómo peleaban por el uso y cómo se lastimaban entre ellos por lo mismo. Eso nos dará un poco de tiempo, debemos de apurarnos. Rápidamente la mujer salió en busca del arma para armarla, mientras que él terminaba completamente con la parte del lomo bajo, haciendo que otra bolsa llena de carne termine atada en su cintura, para después proceder al lomo, haciendo que su cuchillo actuara rápidamente en el proceso de guardar y cortar a la par que se aseguraba de que la bolsa guardara la carne bien. Pudo ver de reojo como la mujer terminaba de recoger todas las piezas junto con las balas, ahora solamente faltaba colocar las balas en el cargador. Terminando con el lomo completamente, otras dos bolsas se amarraron alrededor de su cadera. Cada vez el peso aumentaba más, y dudaba si pudiera cargar otras dos sin que su pierna explotara en el proceso. Maldición, con solo amenazarlo con una bala cerca de él bastaba, no tenía que dispararle. Continuó con el cuello, pero escuchó como los sonidos de pelea y los sonidos provenientes de donde lanzó el brazuelo. O sea, la pata de ciervo. Se callaba repentinamente, haciendo que su cuerpo se tensara rápidamente a la par que aceleraba lo más que podía el proceso de quitar la carne de su cuerpo. La mujer se colocó detrás de él, poco después pudo escuchar cómo amartillaba el arma para después colocarse en posición a la par que apuntaba al bosque de donde provenían anteriormente los sonidos del hueso siendo masticado y devorado en menos de un minuto. Maldición, estudiar la anatomía básica de los animales silvestres le sirvió para algo llegados a este punto. La clave de todo buen cazador es donde disparar para acabar con su presa. Un error que cometió él, y si lo hubiera hecho antes, no hubiera estado en esta situación en primer lugar. Por lo menos estaba teniendo en cuenta los lugares con más carne con fácil acceso de corte. Lastimosamente, va a tener que dejar atrás las costillas del animal, son demasiado grandes y pesadas como para llevarlas en esta situación. Lástima, cada vez que su abuelo salía a cazar en temporada, volvía con el animal de forma entera, arrastrándolo con un trineo de madera modificado para cargar. Algo bastante inteligente si se lo preguntas. Rápidamente un disparo sonó hacia atrás, y junto con ello el chillido de un lobo proveniente detrás suyo.
Por lo que, de una vez terminado el trabajo de quitar la parte del cuello, dejó caer 2 bolsas de carne repletas a su lado. Otros 2 disparos sonaron en el lugar, haciendo que otros 2 lobos que se estaban asomando lentamente del bosque cayeran heridos al lado. Renunciando a la idea de seguir sacando carne, me volteé hacia atrás, dejándome ver a 3 lobos tirados en el piso, 2 muertos mientras que el último estaba abogando completamente por su vida. La mujer en cuestión se veía un poco nerviosa, pero parecía tener un buen tino, mientras aguante todo debería de estar bien. Acercándome hacia donde estaba ella, le empecé a atar las 2 bolsas de carne lo mejor que podía a su cintura, haciéndole algunos huecos a los bolsillos con su cuchillo para después pasar la bolsa por el mismo y hacer el mismo en esta. ¿Qué estás haciendo? Me preguntó exaltada mientras sentía cómo le hacía todo eso a la par que ella le disparaba a otro lobo, pero al estar alterada falló el disparo haciendo que él mismo retrocediera. Pude ver cómo había otros 5 lobos saliendo del lugar. Tenían que salir de ahí. Tengo 4 malditas bolsas de carne atadas a mi cadera. No puedo cargar una más sin que mi pierna sufra. ¿Por qué mierda me disparaste? Le reclamé mientras terminaba de atar las bolsas a la par que guardaba mi cuchillo en la funda de mi espalda, y al momento de levantarme pude sentir perfectamente como por lo menos 20 kilos se adjuntaban a él. No sería mayor problema, su velocidad solo se disminuiría un poco, pero con su pierna herida es otro tema. Te veías amenazante con ese rifle. ¿Cómo querías que reaccionara? Me grito disparándole a otro lobo, haciendo que ésta cayera en el piso. Moviendo mi rifle sobre mi hombro, coloqué mi vista sobre el arma. No me hubieras disparado. Le respondí mientras veía como cuando jalaba el gatillo, haciendo que el martillo del arma salga hacia atrás, dando a entender que se le habían acabado las balas. Un lobo, entendiendo de que no había más peligro a la vista, saltó al ataque. Pero en el momento de su salto, se llevó un tiro en la cabeza por su parte. Moviendo nuevamente rápidamente el cerrojo hacia atrás, hizo que casquillo de la bala saliera hacia atrás. Gruñendo en venganza, los otros 5 que quedaban empezaron a correr contra nosotros. Si disparaba, lo más probable es que me mataran mientras recargaba. Por lo que, tomando el camino más seguro, me coloqué rápidamente el rifle sobre mi espalda a la par que daba la espalda del lugar. Parta posteriormente empezar a correr. Corre. No tienes que decírmelo. Los 2 salimos corriendo con la mayor velocidad que disponían en ese momento, haciendo que los lobos nos empezaran a seguir sin dudarlo por un momento. La adrenalina recorría nuestro cuerpo, cualquier dolor que sentía en mi pierna había desaparecido o el peso extra encima mío no estaba teniendo en cuenta en ese momento. Saltando un tronco con la mujer siguiéndome, seguía avanzando hacia adelante a la par que mis pies seguían moviéndose hacia adelante con la única intención de salir de la situación en la que estaba actualmente. Habían matado a los compañeros de los lobos, lo más probable es que los estén buscando en ese mismo momento detrás de ellos. Volteando su cabeza, confirmó lo que había pensado cuando vio a los 5 lobos saltar sobre el tronco que habían saltado ellos mismos hace unos momentos. Pudo ver cómo perfectamente estos lo seguían y los empezaban a alcanzar a una velocidad temible. ¿A dónde vamos? Me gritó la mujer que alcanzó mi lado, simplemente no sabía qué responderle llegado a este punto. Rápidamente su cabeza empezó a procesar lo que podía hacer en ese momento, pero antes de que pudiera hacer algo, sintió como algo lo tumbaba por la espalda al suelo. Rápidamente agarró a la cosa que lo tumbó a la par que se daba la vuelta y empezaba a forcejear con la misma. El lobo lo mordió en el antebrazo, pero gracias al cuero de su chaqueta los colmillos no alcanzaron a penetrar, pero eso no quitaba que no doliera de todas maneras. El lobo empezaba a moverse frenéticamente arriba de él, sus patas golpeaban y lograban rasguñar la chaqueta de cuero que llevaba encima de él. La saliva de este le salpicaba en la cara mientras él mismo cerraba su mandíbula sobre su brazo, haciendo que él mismo le hiciera apretar los dientes. Moviendo su brazo libre desesperadamente a su espalda, logró palpar levemente su cuchillo. Agarrándolo con fuerza del mango, lo desenvainó y se lo clavó con toda la fuerza que podía reunir por el momento en la sien al lobo. El cual inmediatamente después de ello, hizo que su cuerpo se desplomara encima de él, pero aún seguía sin soltar su brazo. Sacando su cuchillo del cerebro del lobo, para después volvérselo a meter en el músculo de la mandíbula, hizo que la sangre le salpicara toda la cara en ese momento. Movía de forma brusca el cuchillo dentro del mismo, cortando el músculo que se encargaba de morderlo antes de matarlo. Una vez libre, se ubicó a su alrededor.
pudo ver como otro lobo se le tiró encima en ese momento, por lo que en forma de reflejo empujó el cuchillo hacia adelante, y cuando menos se dio cuenta, el mismo peso del lobo había hecho que el cuchillo se clavara al lado de este mismo, matándolo en el proceso. Quítate encima de mí. Al escuchar esa voz, se volteó para ver cómo aquella mujer estaba forcejeando con un lobo. Pero a diferencia de él que estaba aguantando la mordida con el antebrazo, ella solamente tenía el mismo debajo del cuello del perro que lo estaba tratando de morder su cara de forma repetitiva. Por lo que, quitándose el cadáver de otro lobo encima suyo, se levantó y cargó contra ese lobo como pudo. Una vez cerca del mismo, se lanzó contra él mismo, haciendo que éste se lo llevara de largo a la par que los dos rodaban por el piso. Para finalmente chocar contra un árbol, pero el chasquido desagradable de algo le hizo dar cuenta de que el mismo lobo se había roto el cuello en el momento de chocar con tanta fuerza contra un árbol. Quitándose el peso del lobo de encima, se levantó con sus dos piernas, solo para verse obligado a arrodillarse nuevamente. El dolor de su pierna era mucho más intensa que antes, haciendo que volteara a ver la causa de la misma. Visualizando cómo la herida de bala de antes se había vuelto a abrir, así como agrandado el doble. Maldiciendo por lo bajo, volvió a guardar su cuchillo de confianza en la funda de su espalda. Para posteriormente obligarse a sí mismo a levantarse con toda la fuerza que podía poseer en ese momento, tuvo que apoyar más peso en su pierna sana para hacerlo. No creo que podamos huir de los otros dos lobos que faltan, señorita. Comentó con un poco de sarcasmo de su voz, haciendo que la mujer que se había quedado pasmada en el suelo reaccionara finalmente. Volteándose para ver el estado en el que se encontraba la voz con la que estaba hablando hace un rato ya. No hace falta que me mire así, solamente tuve mala suerte. Comentó Ethan caminando hacia ella con una leve cojera, solo para después extenderle la mano, lo cual ella aceptó rápidamente para pararse del lugar. Debemos movernos, faltan dos lobos. Se debieron de quedar atrás para algo. Asintiendo ante lo dicho, estuvo de acuerdo con lo que decía. Revisó a su cadera, confirmando que toda la carne que había sacado estaba exactamente en el lugar en donde estaba anteriormente, aunque un poco magullada sí parecía estar, pero eso es lo de menos cuando se trata de una situación en la que estaban. O bueno, en la que estaba mayormente la mujer que tenía delante de él, ya que por su parte aún tenía un tiempo de comida antes de que se le acabase. Mi casa está demasiado lejos, y no hay un lugar seguro para esconderse cerca. Comentó Ethan mientras veía a los ojos a aquella mujer que tenía delante de él. ¿Y cómo sabes eso? Créeme, lo sé, he vivido y visitado este bosque durante gran parte de mi vida. Sé cada parte de él como la palma de mi mano. Ella solamente chaqueó la lengua y miró hacia otro lado, al parecer no le gustaban las noticias. ¿Tienes una idea de dónde podemos ir? No es como si tuviéramos muchas más opciones. Ante la pregunta, ella se llevó una mano a la barbilla. Mira, sé que quieres parecer interesante y única, pero este no es el momento de colocarte modo Sherlock Holmes. Por lo tanto, lo único que te pido es que respondas mi maldita pregunta. Tenemos dos lobos hambrientos y furiosos en la búsqueda de nuestras vidas. Sí, de hecho, tengo uno. Pero hay una condición para que vayas a ese lugar. Solamente acepte sin dudar. En verdad el ardor que estaba sintiendo en mi pierna se estaba volviendo bastante difícil de controlar, y a este paso dudaba que si no se detenían o descansaban, no podrían salir de esa situación. Bien, sígueme. Después de ello, los dos corrieron lo más rápido que podían entre el bosque a un lugar que Ethan desconocía completamente en ese mismo momento. Bueno muchachos, como ya se habrán dado cuenta, en este capítulo todo fue mucho más calmado que a comparación que a otros que he hecho, pero servirá como interludio para la parte que tengo pensada.
ya que no puedo hacer que todo suceda porque sí, realmente no soy capaz de hacer que algo parezca forzado, ya se habrán dado cuenta de ello durante tanto tiempo. Por lo tanto, disculpen si notan algunas incongruencias en este capítulo al momento de escucharlo, ya que al comenzar esta etapa hace que me ponga más nervioso al momento de escribirlo, y al estar nuevamente en clases, no tuve tiempo para revisarlo. Lo siento si les molesta eso, pero por lo menos les traje un capítulo de forma semanal como es costumbre. En el link de la descripción, les dejaré las reglas y el link del Discord para que se unan tanto escritores como seguidores si lo desean. También les dejaré un link del canal de Una historia de un oso, un compañero de oficio. En fin, espero y les haya gustado el capítulo tanto como a mí me gustó el escribirlo y editarlo, ya que se vienen cosas buenas, y como es costumbre en estas últimas palabras. Bye.